En Caracas nos acompaña William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional en Venezuela. Bienvenido a la tarde, diputado. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Idania. ¿Cómo estás? Un gusto tenerle. A ver, tengo varias cosas. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo llegamos? Pero quiero ir sobre este mensaje de Luisa Ortega Díaz, porque ella dice, hasta hoy Nicolás Maduro fue presidente de la República y hace un llamado a la Fuerza Armada. Es decir, ¿lo aprobado en la Asamblea tiene ese efecto? Por supuesto, nosotros somos una asamblea legítima, hay una simbología política e igualmente moral, y por supuesto que la eficacia jurídica de esa decisión le corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia y a la fiscal ejecutar esa decisión de la asamblea. No olvidemos que todas las investigaciones del caso de Brecht van a continuar y eso van a tener valor probatorio. El juicio continúa, obviamente, y ahí tenemos un usurpador del cargo. Eso fue muy claramente establecido en el debate que se produjo hoy con la presencia de dos diputados del gobierno, del cual uno solo fue el que habló, donde nos amenazó en el fondo, diciéndonos que estábamos cometiendo un delito, que estábamos arriesgándonos nuestra propia libertad, la existencia del cuerpo con una decisión en desacato, como es el argumento que ellos han venido utilizando. Así puede que tiene toda la fuerza política. No olvidemos que la Asamblea Nacional es un cuerpo político donde se debate, donde se orienta, donde se controla y se legisla. Y en este caso concreto, ahí tomó una decisión en función del control, cumpliendo el mandato que nos da la Constitución Nacional. Y usted lo ha dicho bien, tiene toda la fuerza política. Ahora, entre la política y la realidad, hay un trecho en Venezuela, pues por eso está Maduro, digamos, encabezando el poder que se está ejerciendo en Venezuela. ¿Ustedes replicarían ese mismo llamado a la Fuerza Armada? Lo han hecho en distintas oportunidades. La pregunta es, ¿va a tener eco? Bueno, mira, nosotros vamos a transmitirle ese documento, que es una decisión del cuerpo, de un poder elegido por el pueblo, a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada es, como algunos constitucionalistas han llamado, es la policía de la Constitución. La Fuerza Armada tiene que ponerse al servicio de la Constitución. Lo que debería hacer es actuar constitucionalmente. ¿En qué sentido? Ya hay un señor que se le abre un juicio, que está usurpando el cargo, porque no olvidemos que la Asamblea siguió una secuencia. En primer lugar, nosotros declaramos la responsabilidad política. Eso fue en el año 2016. Luego, en el 2017, se declara el abandono del cargo. Y ahora viene esta continuación del proceso. Quiere decir que no es como lo ha dicho Maduro y los que están en el gobierno, que la Asamblea Nacional está haciendo una cosa visceral, sin estudio, totalmente autoritaria. Todo lo contrario, desde octubre, diciembre del 2016, cuando se declara la responsabilidad política, enero del 17, el abandono del cargo, hoy día mayo del 2018, se declara que el proceso continúa, lo que solicitó en abril del 2018 el Tribunal Supremo Legítimo. Bueno, son 2 años, es decir, que ha habido una madurez en el proceso. Ahora la Fuerza Armada tiene que hacer cumplir la Constitución. Nosotros hacemos ese papel y lo vamos a llevar hacia los organismos internacionales. Ahora tenemos más fuerza para seguir exigiendo la presión internacional, la presión popular. Mira, cuando yo salí esta tarde, como eso estaba rodeado de guardias nacionales, algunos guardias me preguntaron qué fue lo que pasó allí y les expliqué. Y me dijeron, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no hay presidente. Le digo, bueno, mira, es que nosotros tuvimos esa experiencia hace unos cuantos años. En este momento, este presidente ya está siendo enjuiciado. Un guardia nacional que estaba ahí, entonces me dijo, caramba, la verdad es que nosotros estamos pasando muchas necesidades. Entonces, esa es la realidad. El poder, la Fuerza Armada Nacional tiene que asumir su papel constitucional de hacer valer la soberanía. La Asamblea Nacional es la expresión de la soberanía popular. Ahora, diputado Dávila, ¿cuál tendría que ser, es decir, la reacción, el actuar de la comunidad internacional? Una de los puntos
que lleva el documento presentado por los presidentes que se agrupan bajo idea en la Cumbre de las Américas fue precisamente reconocer el Tribunal Supremo de Justicia que trabaja en el exilio. ¿Cuál tendría que ser, qué tendría que hacer la comunidad internacional ante un evento como el de hoy, por ejemplo, y lo que usted está planteando y lo que ha planteado la fiscal Luisa Ortega Díaz, removida por la Asamblea Constituyente, ilegítima como se le señala? Ante este cúmulo de eventos, ¿qué tendrían que hacer? Mira, mi opinión personal, esta decisión de la Asamblea está en concordancia con la 8ª Cumbre de los Presidentes, la Cumbre de las Américas. Gobernanza para combatir la corrupción. Aquí el asunto principal ha sido la corrupción del gobierno, en el cual se involucra Maduro con el caso de Odebrecht. El segundo puente sobre el lago Maracaibo fue contratado a Odebrecht por más de 3.500 millones de dólares y apenas se ejecutó el 17% de la obra. Tenemos el caso de Cadivi, donde se sustrajeron más de 60.000 millones de dólares. Eso no puede quedar así. Ahora, mi opinión personal, bueno, nosotros iremos camino a la constitución de un gobierno. Esa es mi opinión. Es decir, yo creo que hay que presionar que hayan elecciones. La salida de esto es que se convoquen unas elecciones en noviembre, diciembre de este año, con todas las garantías, con la participación de todo el mundo, de todos los partidos, la oposición sacará un candidato único. Esa es la salida constitucional, pacífica y democrática. Ahora, el gobierno cierra brecha y está totalmente delegitimado de origen, donde la Cumbre de las Américas de los 34 países asistieron 33 presidentes. Y decide la cumbre la lucha contra la corrupción. El Grupo de Lima sacó otro acuerdo, que es ya el que ya sabemos nosotros, exigiendo las elecciones libres. Bueno, entonces está a contrapelo este gobierno. Va a estar Maduro en contra de todo. En contra de una decisión de lucha mundial contra la corrupción americana. En contra de una decisión de los grupos de Lima, de los países de Lima, que seguramente van a articular medidas por la vía de los ministros de Finanzas para investigar activos, porque ese proceso va a seguir. Entonces, el pueblo que es la víctima de la corrupción va a seguir sufriendo. No, tiene que haber una actuación. Yo le hago un llamado a las fuerzas establecidas en la Constitución, a la comunidad internacional, porque ahora es cuando entonces se instala el desarrollo de un nuevo proceso, de un proceso inédito, donde tenemos un presidente que deja de ser tal porque es un dictador, tenemos una dictadura cuestionada por un poder legítimamente constituido como es la Asamblea, que está en un proceso de juicio. Diputado, una última pregunta, le pido una respuesta breve. ¿Temen ustedes que pueda venir una ola de represión hacia los representantes que hacen vida en la Asamblea Nacional después de esto? Puede ser, lo anunció el mismo diputado que habló del gobierno, nos amenazó. Okay. Nosotros no tenemos los pasaportes válidos, nos los anularon. Han amenazado con cerrar la Asamblea, con agredirnos. Claro. No deja de... Eso a nosotros no nos amilana. Nosotros hoy tomamos una decisión, y te voy a decir una cosa, Idania, se reagrupa de nuevo la oposición. Todos estuvimos unidos. Y eso es muy importante, y esa es la proyección internacional que nosotros requeríamos. Y además no fue tan fácil, diputado, no fue tan fácil la unión, porque la semana pasada no había este consenso en torno a aprobar este antejuicio de mérito. Bueno, porque yo creo que ha habido la fuerza del pueblo, de la opinión pública. Claro. Los diputados, la Asamblea Nacional se deben a la opinión pública. Y entonces todo eso ha sido un paradigma de complejidad, de interrelación, que ha sacado un gran producto que ahora hay que sincronizarlo internacional e internamente. Claro, y además creo que lo que hay que resaltar es el consenso que hubo de estos 105 votos de la oposición amalgamada para aprobar el antejuicio de mérito. Gracias a William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana. Sí, muy importante. Por primera vez estábamos reunidos todos. Gracias, diputado. Buena tarde para usted. Chao.